Hola, hola. Buenos días, mi querida Adriana. Muy buen día. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, Zuli, muy bien, contenta de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Claro que sí. Qué bonito poder compartir nuevamente contigo, Adri. Ahora desde este espacio de Universo Consciente, en el que vamos a hablar de un tema que me parece fácil para todo nuestro público que guste vernos, que lo comparta. Vamos a conversar con Adriana de astrología, un tema que muchas veces, pues muchas personas conocen y otras no, o solamente lo escuchan porque dicen por un signo zodiacal. Pero en realidad, pues yo pienso que hay muchísimo más detrás. Así que, Adri, quiero comenzar desde lo más básico para aquellas personas que quizá nunca han tenido contacto, pues con una carta natal, que puedan tener un poquito pues mejor de este mundo, un poco más de entendimiento, ¿no? Porque sí, a veces decimos que es la carta natal, ¿para qué sirve que nos lean la carta natal? Entonces, mi Adri, qué es la astrología y qué importancia puede tener en nuestra vida? ¿Y qué representa para una persona acercarse a ella, mi Adri? Bueno, mi Zuli, es una pregunta súper importante porque a veces obviamos eso y es súper importante. Y la astrología es justamente ese estudio, esa referencia simbólica de los astros y la influencia con el ser humano, o sea, el movimiento del sol, de la luna, de los planetas, tanto que hacen parte de nosotros, o sea, que están cerca a la Tierra, por llamarlo así, que llamamos en astrología planetas personales, y los planetas que están un poquito más alejados, que rigen más a la sociedad. Pero en realidad somos un todo. La astrología es muy importante porque la astrología te ayuda a comprender que somos un todo. O sea, que no estamos obviados de nada, que la energía de la luna, del sol, de Mercurio nos influye de cierta manera. Entonces, la carta natal justamente de ese contexto astrológico en general, la carta natal es como ese mapa de vida, como esa foto que tomó el universo al momento de tu nacimiento. Dijo, aquí está, así estás configurada, así están tus talentos, tus aportes, también tus sombras, también las cosas que vienes a integrar. Entonces, digamos que es como ese mapa, ¿sí? Siempre les digo como, el mapa es eso, el mapa es yo tengo un mapa para ir a un lugar, ¿sí? O puedo ir sin el mapa. Lo que pasa es que puede que se me dificulte un poco más, pero el mapa me ayuda a entender muchas cosas sobre mí y qué caminos puedo yo tomar. Entonces, yo no soy el mapa, pero el mapa es una guía para que yo pueda entender y comprender qué necesito integrar en mí y cómo me puedo aportar hacia mi vida. Claro, qué interesante todo eso que sí se oye, la verdad, como para seguir indagando. Y fíjate, mi Adri, que aquí hay algo que a mí me parece muy interesante, aparte de lo que tú comentas, porque muchas personas cuando les preguntas, ¿cuál es tu signo? Entonces inmediatamente te dicen, soy Aries, soy Libra, Géminis, pero prácticamente sienten que eso define toda su personalidad. Pero cuando uno empieza a conocer pues un poco más sobre una carta natal, me imagino que descubres muchos más elementos que encierra esto. Entonces, ¿somos realmente nuestro signo zodiacal o hay mucho más en esa carta que le llamamos natal, mi Adri? En ese signo solar es la conciencia. El sol brilla, es lo que tenemos en conciencia. Por eso la gente dice, yo soy o me identifico más con este signo. O sea, la esencia de tu conciencia es el sol. ¿M? Entonces, si eres, por ejemplo, Libra, tiendes a ser una persona que busca siempre el equilibrio, el conciliar, el que todo esté lindo, armonioso, que todo se vea. Dice, pero otras personas me dicen, no, pero yo no soy libre y también me pasa eso. Claro, porque no solamente está el sol, está la luna que rige tus emociones, tus talentos ocultos, tus respuestas instintivas. ¿Sí? Incluso en la carta natal se puede ver cuál es mi mecanismo de defensa. Entonces, la huida, el ataque, el congelamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la luna en Escorpio tiende al ataque,
porque su respuesta instintiva es esto, lo que yo aprendí en mi infancia. ¿Cómo fue la relación con mi madre? ¿Cómo yo respondo emocionalmente? ¿Cómo me gusta que me amen? ¿Cómo me gusta amar? Entonces, esa es una configuración, tenemos 12 casas, ¿sí? De los 12 signos, ¿sí? Y en esas casas, algunos tenemos planetas, otros no, pero claro, son trabajos y aspectos diferentes, guías y procesos distintos, pero todos somos un todo. ¿M? Entonces, tenemos la configuración de los 12 signos del zodiaco, pero lo que marca la diferencia es qué planetas están, si hay o no hay, ¿m? Y quiénes están, porque eso marca la potencia y la fuerza de esos signos. Wow, qué interesante, aunque a veces parece un poco confuso para los que no tenemos tanto conocimiento con la numerología, pero ya cuando te pones a indagar dices, uy, qué bonito suena, ¿no? Y como que quieres entrarle más a esa investigación tan maravillosa que te puede dar, pues ahora sí que mensajes sobre tu vida. Y precisamente relacionado con esto, creo que hay muchas personas que les ha pasado algo muy curioso. Leen las características de su signo solar y dicen, pues yo no soy así. O incluso pueden sentir que algunas descripciones no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Y aquí es donde yo te puedo preguntar, Adri, ¿por qué a veces no nos identificamos para nada con nuestro signo solar? ¿Qué otros elementos de la carta podrían explicar esas diferencias? Hay muchas explicaciones, Misuli, pero para hacerla lo más sencillo posible, hay planetas, digamos, que suelen ser mucho más fuertes, digámoslo así, mucho más poderosos. Un Júpiter que expande una función, ¿sí? Entonces, Júpiter es el planeta de Sagitario. Y Júpiter es como exagerado, llamémoslo así, el exagerado del zodiaco. Entonces, Júpiter lo que hace, todo lo que toca lo exagera en lo funcional y en lo disfuncional. Si digamos, por ejemplo, yo tengo el Sol en Géminis, ¿m? Y resulta que Júpiter está por allá en Virgo, ¿sí? En el signo Virgo. Entonces Júpiter y también de pronto hay un Mercurio, y entonces lo que hace al tocar eso es expande la función, entonces exagera la función. Entonces la persona me va a decir, no, pero yo no soy porque los Géminis son más sueltos, generalmente pues son más creativos, les gusta lo nuevo. El eterno estudiante, estudiar, 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 estudiar. O sea, es como es el signo, uno de los signos más inteligentes del zodiaco. Virgo es mucho más la estructura, voy lento, paso a paso, guardo en cajitas, demasiado orden. Entonces la persona me puede decir, pues yo no soy tan relajado. Entonces, ¿por qué? Ujú. Porque tiene a Júpiter que exagera esa función, que hace un aspecto en el que dice, aquí, esto es lo que hace que yo tenga esa función de ser mucho más en el ambiente virginiano que el ambiente geminiano. Entonces, lo que sucede, por eso es tan importante ver nuestra carta natal o carta astral, que algunas personas también le dicen, porque a veces me escriben como, Adri, quiero una carta natal o carta astral. ¿Cuál es la diferencia? No, no hay ninguna diferencia. Realmente es como le dicen en algunos aspectos. Algunos les dicen carta natal, otros carta astral. Pero cuando tú abres todo ese mundo de aspectos, te vas a encontrar con otras cosas. Entonces, como para hacerlo un poco más claro, lo que se ve muy, por ejemplo, en personal, son los planetas más cerca al Sol. Esos son los que más, Mercurio, que lo escuchamos a veces tanto con Mercurio retrógrado, está también Marte, que está cerquita, claramente la Luna, Venus. Entonces, esos son planetas que están más, que rigen más nuestros aspectos propios, lo que tenemos ahí en configuración. Claro que sí, qué interesante se escucha todo, así con ganas de profundizar más en eso, me encanta. Bueno, ahora quiero llevarlo un poquito más hacia algo que nos interesa muchísimo a todos, Adri, nuestras relaciones, porque hay personas que parecen repetir historias y elegimos vínculos parecidos o encontrarse una y otra vez con esas determinadas dinámicas y que es un ciclo repetitivo, aunque conscientemente digan, yo ya no quiero volver a vivir esto. Y aquí es donde la astrología me imagino que puede resultar bien interesante como una herramienta de autoconocimiento. Y tú ahorita nos vas a decir si es cierto o no, que me imagino que todo va por ahí encaminado. Entonces, la astrología puede ayudarnos a comprender por qué repetimos ciertos patrones en nuestras relaciones, Adri.
Totalmente, mi Zuli, porque en la astrología también vemos esas partes que son lumínicas y fáciles para nosotros. Digamos lo que hace Trígono en la astrología para no, digamos cómo se conversan los planetas, llamémoslo así. Hay unos que se conversan más chévere, otros que se conversan como hacen tensión, y eso hace que nosotros podamos entender el diálogo entre los unos y los otros dentro de nuestra configuración. Podemos ver que si Marte se está hablando fuerte con Saturno, que es el padre, la autoridad, entonces yo desafío la autoridad. Entonces, claro, ahí son esas dinámicas que la carta dice, hey, ven, para poder aligerar, porque no es que te quedes aquí así, para poder aligerar, puedes tomar, por ejemplo, a Venus, que está cerquita, y empezar a trabajar en la dinámica venusina. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, cada persona, el autoconocimiento es decir, sí, claro, yo tengo estas situaciones, ¿sí? Me enfrasco a veces en estas situaciones o en estas dinámicas. ¿Sí? De luchas de poder, por ejemplo, o hay personas de sumisión, esas dinámicas donde, claro, se repiten porque es lo cómodo dentro de la configuración. Se ve como, esto es relajado para mí, ¿m? Esto es normal. Así no te haga bien, no quiere, Mm, es como lo más cómodo. También se ve en astrología, esos planetas que se hablan, pero los planetas que hacen tensión, que nos desafían, es como, no, eso no quiero. ¿M? Hay personas que llegan y dicen, yo no entendía por qué me pasaba eso. Claro, te pasa porque esto, pero la idea no es quedarnos ahí, por eso es una herramienta de autoconocimiento. O sea, no es yo soy, sí, sino efectivamente esto lo tengo, este es mi mapa, ¿qué puedo hacer? Te puede guiar a decir, esta herramienta te puede funcionar para poder liberar esta situación, ¿sí? Si por ejemplo hay una persona que tiene mucho fuego en su carta, no me puedo ponerle a decir, vea, siéntese a meditar, porque la persona me va a mm, decir, tengo mucha energía, no sé, no, necesito es que vaya, corra y más bien solo piensa en correr para sacar la energía, o sea, eso te da un plus para poder entender cuál es y desde ahí empezar, digamos, esos trabajos. ¿M? Pero lo que se ve en las casas es claro, por ejemplo, vemos la casa 7 que tienen que ver mucho con las relaciones, la relación de pareja, de los socios, que es igual para la astrología, ¿sí? Porque claramente cuando yo tengo un socio también tengo una claramente con otras cosas diferentes a la pareja, pero sí efectivamente tengo una dinámica de par. Entonces, ¿cómo yo me relaciono? ¿Sí? Tengo personas que llegan y dicen, es que yo no puedo trabajar en sociedad, pero la pareja tampoco, o sea, porque hay hay un planeta o hay ciertas cosas que nos están contando que es difuso o que yo me enfrento o que necesito el poder. Entonces, también por eso el patrón vuelve y repite hasta que yo salga de esa configuración y entienda en dónde me es funcional. ¿M? Entonces, la carta te ayuda a comprender esos esquemas relacionales. Y también algo que tiene las cartas es que tú tienes una carta, yo tengo otra. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero saber cómo es la dinámica, por ejemplo, de nosotras, entonces pongo tu carta sobre la mía, se llama sinastría, y veo el sol de Zuli, cómo se comunica Zuli, cómo se comunica Adriana. Entonces, ¿cómo mejorar esa dinámica? Eso también funciona, ¿sí? Entonces, lo mismo en amistades, en socios, en parejas, en empresas. Incluso yo he hecho cartas natales para personas con sus equipos. Es muy importante saber ¿cómo? Porque no todos tienen los mismos talentos, no todos vamos igual, no todos conectamos de la misma manera. Entonces, un líder que pueda comprender y decir, sacar lo mejor de eso, decir, "Mm, aquí está, esta persona no es de más de procesos, no va tan rápido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante dentro de los procesos de la astrología, el poder entender y el poder, digamos, entender las dinámicas distintas. A mí que me enseñó, de verdad, a soltar eso de que todos ven como yo veo. El darme cuenta que, un ejemplo, yo tengo la configuración canceriana en Sol, ¿sí? Y mi hermana es Tauro. Y una vez que tuvo un evento mi mamá muy fuerte, yo, claro, más conectada emocional, le digo a mi mamá, no te preocupes, llora, ¿sí? Y mi sí, hermana, Tauro, signo de tierra, materia, dinero, le dijo, no te preocupes que yo ya te pagué los recibos de los servicios. Claro, ya. en su configuración ella está aportando desde lo que ella, para ella es más fácil aportar, que es desde la materia, desde el dinero, desde las cosas muy taurinas. En mi caso es desde el soporte emocional. Ujú. Aquí entra lo práctico y lo emocional, ¿no? Se Exacto. complementan. Claro. Entonces, ¿cómo lo estaba viendo ella? Tal vez si yo no hubiera conocido eso, hubiera dicho, pero mi hermana, ¿qué le pasa? Pero claro, Ujú. como conociendo que su configuración es más terrenal,
más Claro, materia, ¿sí? Y su aprendizaje es para conectarse más con el mundo emocional, pues entonces ahí ya empieza un esquema distinto, ¿sí? Claro, todos se actúan. nos facilita un esquema y a otros se nos facilita otro, ahí está. A mí, digamos, el mundo emocional, entenderlo me es mucho más fácil conectar con las personas, pero también Mm, está el de ser más ligera, no te cargues, que eso es configuración de aire, ¿no? Entonces ahí claro. podemos entender lo que empezamos a integrar, porque no es aquí me quedé y yo solamente siento y me quedo, no, sino cómo puedo empezar a integrar otros procesos y qué me puede claramente aportar. Qué bonita explicación nos acabas de dar, Adri. De verdad nos queda cada vez un poquito más claro para los que no conocemos mucho de esto de la astrología, de carta astral, y que solamente escuchamos y decimos, ay, no le entiendo nada, pero ya veo que cuando empezamos a desmenuzar y lo explicas de una manera tan sencilla y clara, pues ya uno empieza como a tener cierta curiosidad, ¿no? De que yo quiero que me lean mi carta. Entonces es muy bonito profundizar en estos temas. Y pues hablando justamente de conocernos, hay una parte de nosotros que a veces resulta difícil, incluso para nosotros mismos. Y como tú lo has mencionado, nuestras emociones, porque nos relacionamos cada uno de diferentes, se puede decir, facetas o circunstancias o posiciones. Entonces hay personas que reaccionan, tú lo dijiste inmediatamente cuando, por ejemplo, algo les duele, ¿no? Otras se cierran, otras son prácticas, otras lo hablan o también otras se alejan. Entonces muchas veces aquí ni siquiera entendemos eso, ¿no? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué somos tan diferentes? Tú eres así, hasta que llegamos a indagar, como tú lo acabas de decir, y entendemos un poco esa parte de por qué el otro, aunque siendo mi sangre, aunque siendo mi hermano, una persona tan cercana, actúa tan distinto a mí. Pues claro, todo tiene una explicación y aquí en esto de la astrología la verdad sí se pueden ver muchísimas cosas que pues antes no entendemos. Entonces aquí puede entrar la pregunta de qué puede mostrarnos la carta natal sobre nuestras emociones para indagar un poquito más, Adri, y sobre la forma en que reaccionamos cuando algo nos duele. Claro, mi Zuli, eso es súper importante porque lo que vemos principalmente, hay muchas otras cosas que también vemos en la carta, pero lo principal, para quedarnos como lo más general, es la luna, ¿sí? La luna Ujú, representa la madre, la intuición, las emociones, ¿m? Son, pues, aquí me tengo un poco y recuerdo mucho que una psicóloga hablaba de que Jung agarraba la astrología con los arquetipos de la astrología, ¿sí? Porque justamente tiene esa simbología para nuestro inconsciente y nuestro inconsciente entiende en símbolos, ¿sí? Me ha ujú. pasado que yo a veces abro una carta natal y la gente no sabe, nunca ha entrado a astrología y se pone a llorar, porque arquetípicamente su inconsciente sí entendió lo que está pasando, sí entendió la simbología. Entonces, Claro, es aquí te interrumpo, aquí te interrumpo un poquito, Adri. Aquí es bien importante porque simplemente una carta nos está revelando lo que nuestro interior ya sabe, lo que nos grita. Entonces aquí hay algo bien importante que tú dijiste. A veces nada más saco la carta, todavía ni siquiera la leo todo y la gente ya se emociona. ¿Por qué? Porque rápidamente hay un contacto, me imagino, desde la intuición al ver el arquetipo que tú sacas, ¿no? Entonces dices, wow, no cabe duda que hay una conexión inmediata en la que tú vas a revelar algo que prácticamente su interior ya lo sabe. Y disculpa por exacto, siempre. interrumpir, pero es muy Y eso, no, interesante. y lo que acabas de decir es hermoso porque todos lo sabemos. Nosotros venimos es a recordarnos, ¿sí? Ujú. Nosotros venimos a recordar quiénes somos. ¿M? Y por eso es tan importante tantas herramientas que nos ayudan a recordar. Y la astrología es una de esas herramientas de decir, hey, mira, no te olvides de todo lo que eres. ¿M? En el mundo del todo, mira lo que vienes a trabajar o lo que vienes a hacer. ¿M? Entonces eso es súper, súper, súper importante lo que dice Misuli, porque sí pasa, ya tenemos en nuestro interior, ya saben. Ahora hay que hacerlo consciente. Y eso es importante, por eso John decía, hasta que no hagas consciente el inconsciente, se van a seguir repitiendo patrones y tú los llamarás destino.
¿no? Entonces es ahí, es hacerlo consciente. Y eso nos ayuda la astrología también. Y cuando hablábamos de la luna, Misuli, es súper, súper, súper importante conocerla porque no voy a entrar de signo por signo, pero sí en cuatro elementos. Entonces está el elemento aire, el elemento agua, Aires Géminis, por ejemplo, Libra, Acuario, está el elemento agua, el fuego y la tierra. Esos son los cuatro elementos que sabemos y que conocemos en la naturaleza, los cuatro elementos. ¿Qué pasa? Las lunas, por ejemplo, de agua son mucho más cercanas al mundo emocional, están más en casa porque la luna son las emociones, ¿sí? Ya cómo se transitan es distinto en diferentes ajustes de la emoción, pero son lunas que reaccionan emocionalmente, perciben todo con mucha intensidad, perciben una mirada, un cambio de energía, un gesto. Entonces, inmediatamente la luna actúa emocionalmente frente a la situación. El trabajo de esta luna es aprender a gestionarse y no actuar instintivamente frente a la emoción, sino siento la emoción, la libero y actúo. ¿M? Pero esta luna es muy brujita, decimos así, muy intuitiva. Es una luna que Sí. percibe mucho más allá de lo evidente. Tenemos también las lunas en tierra, y las lunas en tierra pues están un poco más alejadas del mundo emocional y su comportamiento es analizo. O sea, Claro, pareciera que no les pasara nada, como, ¿estás bien? Y es como, no, la luna en tierra tiende a procesar, revisar qué voy a hacer, cómo voy a aterrizar, cómo voy a resolver, la practicidad, porque la tierra es práctica, necesito practicidad. Pero aquí el trabajo es muy bueno, por ejemplo, date cuenta de la funcionalidad, es maravilloso ser práctico, pero no te olvides de sentir. Tienes que liberar claro. la emoción y luego ahí sí entrar a mirar qué puedes hacer y resolver. En el caso, por ejemplo, de las lunas de aire son muy mentales, ¿sí? Entonces están todo el tiempo, cuando pasa algo en el afuera, es, pum, inmediatamente cómo resuelvo, a dónde me voy, qué tengo que hacer, a quién llamo, qué hago, se van como el Doctor Strange, los que han visto Avengers, que hace como 1000 universos alternos, se va a los mil Sí, universos a mirar qué puede pasar al futuro, vuelve, y es maravilloso para mirar y crear, ¿sí? En su mente, pero en su ámbito disfuncional se desconecta de la emoción, ¿sí? O sea, lo que hace es como huir un poco, son huidas, o sea, como que salgo del problema, no lo enfrento. Puedes huir, pero la idea es que huyas y después enfrentes, o sea, no es mentes. momentáneo. Claro, esa es Claro. como la idea. Y está también las lunas de fuego. Y las lunas de fuego, como bien su nombre lo dice, son lunas muy pasionales, muy intensas. Entonces, claramente es accionar, ¿sí? Aquí también vamos a ver el ataque, por ejemplo, qué hay que hacer, dónde, cuántos son, digo yo, qué es lo que hay Ujú. que, ¿por qué? Porque la luna busca esa seguridad desde justamente su propio poder y su propia gobernanza. Entonces, no perder su poder. Entonces, esta Ujú. luna que es tan fuerte y tan poderosa, es como yo manejo mis cosas solo o sola. Si no necesito ayuda, miro a ver cómo lo resuelvo. Acción, acción, acción. La combinación con la madre justamente fue eso. Ahí vamos a ver algo Claro. muy lindo en las lunas y es que podemos comprender y también soltar eso de mi mamá, porque es así con mi hermano, con mi hermana y conmigo no. Porque la luna Ujú. que yo se la doy a mi mamá. O sea, la forma en cómo vamos a relacionarnos está en mi luna. Entonces, la luna de mi hermano es distinta a la mía, la de mi hermana es distinta a la mía, la de mi otro hermano. O sea, todos son Ujú. distintos. Y ahí entiendes por qué la configuración. Recuerdo una chica en una consulta con una luna Aries. Me decía, mi mamá siempre fue accione, yo muy sola. Claro, la luna en Aries es yo solito. Y entonces ella decía, y con mis hermanas, ¿no? Cuando entramos a mirar las lunas de las hermanas, claro. Ella era muy de individualidad, de yo miro a ver cómo soluciono, cómo acciono, cómo hago. ¿M? Pero el trabajo de esta luna, por ejemplo, estas lunas en fuego, es decir, baja la carga de acción, suelta la emoción y cuando ya te sientas más restablecido, ahora Mm. sí entra a accionar. Date cuenta que todas son funcionales, pero siempre la luna pide conectar con la emoción. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo lunar. Yo no pero las Claro. respuestas instintivas de cada uno son distintas, dependiendo de lo que aprendimos desde nuestra infancia, que esa visión nos las da la luna en nuestra carta natal. Claro, qué maravilloso, Adri. No cabe duda cómo nuestra vida debe de mantener un equilibrio constante. No debemos de ser ni mucho blanco ni mucho negro, sino un neutro, ¿no? Conocer las dos partes para que haya un encuentro pues equilibrado. Y si estás ahorita en lo negro,
poder salir de ahí y entrar en lo blanco y quedarte en equilibrio. Pero siempre tenemos que conocer los dos lados, porque si nos quedamos en uno, pues ahí ya empezamos a ver las cosas de determinadamente, que siempre estamos como quejándonos, todo nos sale mal, porque esto, porque yo soy así, no puedo cambiar. Y entra una serie de bloqueos que, bueno, muchos lo hemos vivido. Y pues aquí quiero tocar un punto que seguramente genera también mucho interés, porque cuando hablamos de astrología, algunas personas piensan inmediatamente, entonces todo está escrito. Esta pregunta siempre surge en cuanto a astrología, tu tirada de cartas. Te lo dicen y muchas que son tan escépticas, no, pues es que yo no creo. Otras sí, todo está ahí, ¿no? Entonces me imagino que a ti te ha de pasar con consultantes igual que te hacen esta pregunta. Y a mí me parece muy importante hacer esa diferencia entre conocer determinadas tendencias y pensar que nuestra vida ya está completamente determinada solo por una carta natal o una pregunta que tú les puedes responder y que las personas se pueden ir solamente con eso. Entonces, ¿la carta natal determina nuestro destino, Adri, o tenemos libre albedrío aquí? Ya, esa pregunta tiene dos configuraciones súper importantes. Una, nosotros no tenemos escrito nuestro destino. La carta es el mapa, ¿sí? El Waze. Todo, Ujú, mira, aquí para que sea más fácil, para que recuerdes, para que cuando estés perdido, por favor, vuelvas a mirar a ver cómo por dónde. Pero en ujú, realidad tú eres quien toma las decisiones, quien define si quiere trabajar o no en sí mismo, en sí misma. O sea, siempre tenemos la responsabilidad de nuestra vida, ¿sí? Lo que claro. hay en todo esto y la astrología es como una ayuda, digo yo, una herramienta que nos ayuda a entender, ¿sí? Por Sí, dónde sí, sí. podemos transitar, ¿m? Cómo nos ayuda mejor o a comprender cosas que por más que leemos no entendemos. Entonces también la astrología nos ayuda, es como eso, yo siempre digo, esa ayuda es de verdad que dijeron, mira, aquí te doy el mapa, o sea, úsalo, ¿m? Ujú, También puedes no usarlo. Ahora, lo del libre albedrío creo que es un tema importante y es que sí tenemos libre albedrío, pero muchos no lo usan. Cuando nosotros no nos conocemos y repetimos una y otra vez nuestros patrones de comportamiento limitantes, no estamos en libre albedrío, estamos en piloto automático porque mis decisiones no están tomadas por mi conciencia, por mi verdadero ser, sino porque realmente todo el cargo atrás, ¿sí? Todo lo que tengo, que también se ve en la carta natal, la familia, el clan, o sea, todo lo que está atrás, todo eso que yo ujú, puedo hacerlo distinto, ¿sí? Puedo hacerlo diferente. Ujú. Y ahí en la astrología, el cómo, puedes agarrar una ruta que el mapa te está dando que puede ser mucho más sencilla, o puedes agarrar otra ruta. Pero el punto es ese, el libre albedrío está, cada uno siempre de tenemos libre nosotros. albedrío, pero muchos no lo Ujú, usan, sino se quedan en claro. piloto automático, haciendo una y otra vez lo mismo y atrayendo una y otra vez lo mismo. Claro, fíjate que qué importante que aclaraste esto, Adri, más a profundidad, porque muchas personas llegan a una consulta y se van completamente ya no más abiertas como uno espera con las herramientas que les da, sino más cerradas porque se quedan únicamente, es que me salió esto en mi carta. Es que la terapeuta me lo dijo y así es. Entonces, lejos de irse más abiertas a usar, como dices tú, nuestro libre albedrío, que así debe de ser, se van fijas en la respuesta que uno les da. Entonces, siempre bien importante aclarar, es una ayuda, es una respuesta, abrirte tu camino, es un consejo en el que tú tienes una lección, tomo esto o me siento bien con lo que yo voy pues guiando de mi vida, ¿no? Pero son herramientas para decir yo me quedo únicamente con esto. Porque me lo dijo la terapeuta, porque me lo dijo el psicólogo, porque me lo dijo la tarotista. Me quedo únicamente con esto que la astróloga me dijo en mi carta natal. No, 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 no. Es un consejo bien bonito que tú das para que la persona, creo yo, alcance a comprender lo que ella misma ya sabe, pero que quizá a veces se confunde por las situaciones que viven en su vida, como ahorita la pregunta de por qué repetimos tanto algo, ¿no? A veces no encontramos explicación, pero cuando tú nos ayudas a esto, dices,
Wow, ahora entiendo por qué he repetido tantas cosas y por qué sigo aquí. Pero qué padre cuando tú ya les esclareces y les dices, eres libre de hacer esto, porque tú tienes esta energía, porque está en tus manos de transformar esto que ahora estás viviendo y que posiblemente te tiene incómoda, que posiblemente te genera un costo en tu vida. Entonces, a mí me parece esta herramienta tuya, Adri, hermosa. Hermosa porque nos guía a ser lo que verdaderamente somos, pero de una verdadera, de una forma más clara, de una forma más segura en lo que realmente somos, que vinimos a hacer y que cada uno de nosotros, que también es bien importante reconocer que tenemos una misión en esta vida, pero que a veces por nuestras creencias y nuestros bloqueos, lamentablemente nos vamos y nunca lo descubrimos. Entonces, ahora voy a entrar, voy a llevar algo que seguramente muchas personas también lo han experimentado. Conocemos a alguien que por momentos siente una conexión impresionante como si lo conociéramos de toda la vida. Esto nos ha pasado, yo creo que a todos. Y también puede suceder lo contrario, conocer a alguien y sin que esa persona aparentemente te haya hecho nada, tú ya sientes un rechazo, una incomodidad. Creo que en cierto momento de nuestra vida decimos, "Ah, es que lo conocí, pero no me encantó estar a su lado". Entonces uno se pregunta, ¿por qué me pasó esto con cierta persona? Entonces, Adri, ¿puede la astrología ayudarnos a comprender por qué hay personas con las que sentimos una conexión inmediata y otra que nos generan ese rechazo sin saber exactamente por qué? Claro, mi Zuli, digamos, está el caso, y aquí vamos a plantear como casos para poderlo comprender. Y hay un Ujú, caso de una chica que ella es muy, su energía tiene un Venus en cáncer y su ujú, energía es muy maternal. Eso implica que su forma de amar, que es el signo Venus, es muy maternal. ¿M? sí. Entonces ella atraía, pero en su lado funcional, mira cómo es, en su lado de si ella se trabajaba los otros aspectos que estaban en sombra, llamémoslo así, pues ella sencillamente creativa, desarrollaba proyectos importantes, gestaba cosas espectaculares, ¿sí? Ujú, Entonces paría nuevos proyectos, nuevas, porque tenía eso dentro de, de, de su maternar, ¿no? Pero como tenía una herida en ese lugar, entonces, ¿qué sucedía? Atraía, o sea, se sentía atraída por personas desahuciadas, que no sabían qué hacer con la vida, que no tomaban decisiones, que venga yo lo cambio, que venga yo le ayudo, que venga yo lo corrijo, y atraía. O sea, su atracción también se da. A veces nos ponen muy románticos, que sí, que vidas pasadas, y claro que pudo haber sido así también, no digo que no, pero en astrología se ve mucho ese patrón de lo estás atrayendo desde tu herida o desde tu lado funcional. Entonces atraes oh, esa situación desde el lugar de, ay, mira, yo quiero regenerarte, quiero una regeneración social en ti. ¿M? Entonces, no es tanto de esta persona me encanta porque estamos conectados desde nuestra funcionalidad o desde nuestras heridas. Eso es lo ujú, que se puede ver. ¿M? Y el repeler pasa algo similar, pero con las sombras. Y aquí es en claro. sombra, ¿sí? Por ejemplo, tengo aspectos en sombra, mi Quirón, mi Lilith, y tengo algo en sombra, y esta persona justo tiene eso que yo no quiero reconocer en mí, ¿m? Que me cuesta. ¿M? Entonces, tenía otra chica que decía que atraía personas muy egoístas, pero y que no le gustaba las Ujú. personas egoístas, que tenía un tema, y justo la chica que más le molestaba era muy similar a comportamientos que ella no había notado de ella. ¿Sí? Claro, puede ser igual, puede ser el opuesto, pero en este caso de ella era el igual y la carta lo reflejaba. Están viéndose una a la otra. Pero yo no quiero reconocer eso, porque pues es difícil para mí. Pero lo lindo es cuando tú lo reconoces, te liberas. Y te dices, bueno, es que yo no soy, porque nos enseñaron un poco de novelas, y aquí pongo, los colombianos fuimos muy criados por novelas mexicanas. Entonces, Sí. nosotros decimos muy novela mexicana, entonces muy novela de el dolor y entonces si somos buenos, si somos malos. Y entonces esto es como, no, todos tenemos luz y sombra. Nuestra carta se Claro. ven todos nuestros colores.
Y eso es lo lindo del trabajo con la carta natal, porque ves todos los colores, no hay una cosa más, no, sino que hay una cosa que mira, esto sí, esta sombra si lo vuelves luz se potencia. ¿Por qué? Porque aprendes a pensar en ti, por ejemplo, en el caso de esta chica, desde el lado funcional y a entregar desde un lugar que no te desequilibre, ¿sí? Pero entregas desde otro lugar. Entonces, el reconocer eso y empezar a ajustar las cosas que la carta nos dice, mira, puedes integrar esto, te falta, porque a veces no integramos, nos quedamos a medias. Llega gente sin integrar gran parte de su carta. Entonces, integrar todos esos aspectos y esas herramientas es realmente muy liberador y lo digo por experiencia, porque así fue como yo aprendí y salí de relaciones tóxicas que me costaban trabajo salir y yo quería entender por qué estaba ahí. Y la astrología me dijo, ah, mira, aquí está. Esto es lo que sucede. Tienes la herida ahí, justamente en Ujú. el signo de esa persona con la que estás en este momento. En ese momento pasaba eso y Interesante. yo, claro, ¿y qué me está enseñando? Pues porque la herida es nuestro más grande potencial cuando la trascendemos. ¿M? Se vuelve nuestro más grande potencial. Entonces, lo que representaba ese signo, justamente ahí es donde está mi herida. Mira, qué interesante conocer eso. Y justo ahí es donde también tocamos el tema de que atraemos lo que somos, lo que vibramos. No podemos atraer algo diferente si vibramos muy bajo, si vibramos en victimismo toda la vida. ¿Qué vamos a traer? Pues lo mismo a nuestra vida. Y eso es lo que me queda claro con esta pregunta y esta respuesta, Adri. Qué bonito, qué bonito la explicaste. Ahora vamos con uno de esos términos que prácticamente todo el mundo ha escuchado, aunque no necesariamente sabemos qué significa. El Mercurio retrógrado, porque nos basta con que alguien diga, o no nos basta, porque ni conocemos, ¿no? Estamos en Mercurio retrógrado. ¿Y qué es eso? Y de repente parece que todo el mundo empieza a preocuparse. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces, que si no firmas un contrato porque te va a salir mal, no hagas esto porque te puede salir mal, que si aquello, hazlo con cuidado. Incluso hay personas que prácticamente le tienen como miedo. Entonces, ¿qué significa realmente que Mercurio esté en retrógrado? ¿Tenemos que tenerle miedo o hay una manera diferente de entender este tránsito, Adri? Totalmente, es una pregunta súper importante, Misuli, porque lo que sucede con Mercurio retrógrado es que hay que tener en cuenta que todos los planetas retrogradan, todos, todos. Lo que pasa Ajá. es que Mercurio, como es tan cercano y tan rápido, se siente mucho más, porque su Mm, retrogradación es rápida. También, o sea, en cambio otros retrogradan y se demoran meses retrogradando, entonces se siente de a pedacitos, en cambio esta se siente con mucha fuerza. Lo que sucede con Mercurio, Mercurio es el planeta de la comunicación, las ideas, lo nuevo, sí, vamos con todo porque tiene aire y tierra, pero entonces está muy conectado con eso de cómo me comunico, qué pienso también, ¿no? Y entonces, al retrogradar, y esto es astronomía, no astrología, es astronomía, astronómicamente, Mercurio no es lo que hace Mercurio es que pensemos que estamos en una vía y vamos en nuestro ujú, carro y de repente yo bajo la velocidad. Cuando yo bajo la velocidad, pareciera visualmente el efecto es como que otros, como si yo me estuviera devolviendo, o sea, como si los carros y yo estuviera más hacia devolverme. Ese es el efecto visual. Pero ujú. Mercurio no es que se devuelva, Mercurio baja la velocidad. ¿Sí? Entonces, al bajar la velocidad, el efecto visual astronómicamente es como si se estuviera devolviendo, pero no se... Ok, ok. Muy interesante para aquellas personas que digan, oh, ¿por qué me dice esto? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? O sea, Exacto. podemos decir entonces, Adri, no hay que tenerle miedo. Simplemente hay No, momentos en que rota más lento. claro, pero esa lentitud sí tiene, digamos que la astrología te muestra la energía disponible. Por eso dicen, quiero ir donde un astrólogo para saber si mi negocio lo puedo abrir ahorita. Y no es que no puedas, lo Ok. puedes hacer, pero Ujú. ¿qué energía te favorece y está más para no ir como con ese reto de energía? Con Mercurio retrógrado lo ideal no es hacer eso. ¿Por qué? Porque Mercurio va lento. Entonces todo se pone más lento. La Oh. comunicación se vuelve un poco más compleja porque Mercurio pide ir hacia adentro. ¿Sí? Bajo la velocidad. Retrograda 4 veces en el año para que 4 veces como mínimo vayamos hacia adentro y nos digamos como, hey, ¿qué nos está pasando?
Una Pero el tema, autoevaluación, ¿no? claro, Aquí hay, claro. entra eso, una autoevaluación y piensa lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Ten cuidado en lo que vas a hacer antes de hacerlo, con esa energía. Oh, se detuvo. Mi Adri Sí, me se estuvo. detuvo un momento, Ya, sí, ahí te escucho. ya, ya, Entonces, perfecto. efectivamente, Juli, es una autoevaluación Ujú. y también nos pides comunicarnos con nosotros. Entonces, no es momento de conversaciones importantes, de tratar de que el otro entienda, porque es como si hubiera neblina en el afuera. Y la verdad, los que nos Sí. están viendo, el próximo Mercurio retrógrado, los invito a que revisen y se van a dar cuenta que la energía siente como que no es, como que no puedo ver, sino tengo que estar acá porque hay neblina. Cuando sale Mercurio retrogrado es Ujú. como ya se despeja el camino y ahí sí entro a accionar. Por eso es Mercurio con una Wow. persona, con situaciones, con proyectos. No es el momento de accionar porque no estamos tan claros, estamos tratando de revisarnos nosotros y de ver qué sentimos. Y ya cuando aparezca, ya es la energía como, ya caen más las fichas, porque la energía está más Claro. dada a eso. Pero es eso. O sea, lo que hace la astrología es, hay una energía disponible, te invito a comprenderla, mira tú qué decides hacer con ella. Pero es esa lucha, por Claro. eso muchos le tienen miedo, o algunos, digo yo, le tienen miedo es porque no quiero ir hacia mí, no quiero ir a verme, no quiero comunicarme, necesito ir afuera. Y el afuera no, el afuera está con neblina. Sí, Entonces, claro. eso es lo que sucede. Ujú. Clarísimo, mi Adri, clarísimo. Y ya que estamos hablando de los movimientos planetarios, hay otros fenómenos que también escuchamos muchísimo, los eclipses, las lunas llenas y sus diferentes tránsitos, porque aquí muchas veces las personas sienten que determinados momentos del año vienen acompañados de cambios, movimientos emocionales y esas situaciones importantes. Y entonces surge la pregunta, ¿qué tanto puede estar relacionado con estos fenómenos precisamente? Los eclipses, las lunas llenas y otros tránsitos realmente pueden influir en nuestra vida. ¿Cómo se interpreta esto desde la astrología? Siempre, como les decía al principio, Misuli, siempre somos un todo, ¿sí? Hacemos parte de un todo, nunca estamos individualmente. Ujú, Sentimos la energía colectiva de la naturaleza que los seres humanos seamos conectados un poco más, pues por las situaciones, es justamente necesario volver a entender esos ciclos, los ciclos biológicos de la naturaleza, de la vida, porque ¿qué es lo que sucede? Claro, hemos escuchado que incluso en luna llena las mareas, sí, como es la luna es la emoción, las mareas suben, sí, ujú. porque la emoción, la luna es la emoción. ¿Quién rige la emoción? El elemento agua, la marea sube, la emoción sube. Por eso Se detuvo. Mi Zuli, te me quedaste. ¿Soy yo o fuiste tú? Mi Zuli. Creo que Zuli se quedó sin Ya, internet. ya te escucho, mi Adri, Ya, perdón, ¿eh? El internet está inestable, perdón para nuestra está audiencia. se nota que viene eclipse. ¿Qué nota? Ok. Res- Entonces, viene, por ejemplo, ahorita un eclipse el 27 de luna llena en Sí. Piscis. Y entonces es un eclipse que hace como la luna también es el inconsciente. Este eclipse es poderosísimo, porque nos va a mostrar, si nosotros prestamos atención a través de los sueños, de situaciones, nuestro mundo más inconsciente al que no le hemos prestado atención, porque el Piscis rige el inconsciente. Entonces, podemos entrar a mirar en nuestro canal de sueños, en nuestras cosas que están pasando. No es el momento de comprender. Aquí les digo, no es el momento de comprender. Piscis es como el océano. Naveguen con una brújula que es su intuición, pero no traten de meterle mente, porque entonces ahí sí va a empezar como el tema de necesito comprender. Yo sé que la mente quiere comprender, pero no es el momento, bajen sus revoluciones mentales. Pero los eclipses sí, claro, todo tiene un sentido frente a lo que está sucediendo energéticamente, biológicamente, porque realmente estamos conectados. Además, nosotros somos un gran porcentaje de agua, así que estas lunas llenas también y estos eclipses hacen que se sienta mucho más fuerte. Entonces, lo que sientan, alguien me decía, me siento muy cansado, tengo ganas de dormir.
bueno, descansen. O sea, revisen qué es lo que necesitan. Eso es importante, Claro. no pelear con la energía. Revisen Mm. lo que están sintiendo, cómo sucede con este eclipse, si tienen ganas de escribir, escriban, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Y algo que particularmente me parece muy bonito de una carta natal es que no necesariamente tenemos que acercarnos a ella solamente cuando estamos pasando por un problema. También podemos utilizarla desde una perspectiva, como ya lo mencioné, de descubrimiento, conocer lo que somos, nuestras capacidades, qué intereses y esas partes de nosotros que quizá todavía no tenemos pues completamente desarrolladas. Entonces, aquí te hago esta pregunta, Adri, ¿puede la astrología ayudarnos a descubrir talentos o partes de nosotros mismos que todavía no estamos utilizando? Totalmente. Cuando hablamos de sombra, hablamos de todo aquello que no vemos en nosotros, no negativos, sino incluso esos talentos ocultos que están por allá. Hace poco, con un chico, estábamos mirando y yo le decía, "Ah, tú eres muy bueno para pintar". Y entonces él me decía, sí, yo pintaba de chico, pero no lo volví a hacer. Su talento lo dejó por allá. Entonces, Ujú, ¿qué puedes hacer ahora? No, qué maravilla, sí, yo, o sea, es volverse a descubrir en decir como, mira, sí, estaba yo acá, o esto lo tenía mi abuela, voy a mirarlo, y después me dicen como, oye, sí lo probé, porque a veces decimos que, qué me serviría más, qué pasión tengo, y por allá nuestro talento oculto, olvidado, porque también parte de ese talento oculto pudo haber sido algo que sacar la sí. luz de pronto no fue fácil en el pasado, pero ahora puedes hacerlo y cómo puedes hacerlo, ¿no? Entonces también la astrología nos muestra esas cosas que están allá, a las que no les hemos prestado atención porque nos gusta más lo que conocemos, lo que nos invitaron que era bueno. Entonces, él es contador, por ejemplo. Sí, él es contador, pero su pasión era pintar. Entonces se Ujú. quedó en la sombra. Entonces, volver a hacerlo y ahorita va a sacar su obra. Entonces, eso es lindo cuando las personas empiezan a conectarse con ellos mismos a través de lo que está conociendo. Claro, porque a veces permanecemos en un lugar aunque nos resulte incómodo y Ujú. decimos es mi trabajo, aunque nos genere un costo, o nos desviamos hacia ese lugar donde no sentimos que pertenecemos. Entonces, precisamente aquí es donde la astrología pues ayuda mucho, ¿no? A ver qué estás haciendo de tu vida. ¿Estás donde quieres estar? Tu talento está acá porque no lo desarrollas. Qué bonito. Y pues, Adri, para cerrar, quiero pensar en esa persona que quizá nos están viendo y que nunca se han hecho una carta astral. A lo mejor han escuchado hablar muchas personas, claro, de astrología, les causa curiosidad, pero nunca se han sentado con alguien a explorar su propia carta. Entonces, me gustaría que les contaras un poco qué podría esperar. ¿Qué podría esperar esa persona de esa primera experiencia? Si alguien nunca se ha hecho una carta natal, ¿qué podría descubrir de sí mismo en una primera consulta? Pues es una súper pregunta, mi Zuli, me encanta que lo traigas acá. Ujú. Digamos que claramente cada quien tiene una experiencia muy diversa, pero lo que puedes ver es reconocer a ti mismo esas cosas esos patrones emocionales, esas cosas lindas y funcionales. Puedes entrar a descubrir cosas también de tu transgeneracional, si son necesarias, claramente. El entrar a descubrir aspectos y caer en cuenta, porque a veces lo que hace la carta, y sobre todo creo que esta es como la frase que les dejaría de lo que sucede es que muchas personas me dicen, yo no me había dado de cuenta por qué sucedía esto. O sea, finalmente soy consciente de que esto que pasa o esto que me gusta o no me gusta tiene un sentido. Cuando entiendo mi sentido, cuando me hace sentido, cuando me resuena, ahí empiezo a hacer clic. Entonces, lo que sucede cuando salen es hay un chico que ese me llenó mucho el corazón, todas mis consultas me parecen preciosas, pero él, pues claro, tenía 18 años y hasta ahora pues estaba en este mundo y él me decía, yo pensé que todo el problema era mío. Lo que pasa es que yo percibo el mundo de una manera distinta, pero puedo aportar de tal manera y eso fue precioso, ¿sí? Entonces, el dejar de verse desde el lugar de tú eres el malo, la víctima, sino el empezar a empoderarse desde sus propios talentos,
el comprenderse a sí mismo te da poder. El poder es autoconocimiento. Y cuando tienes ese poder, puedes cambiar y hacer la vida que tú quieres desde esas características hermosas que todos tenemos. Wow, qué bonito mensaje con este cierre, Adri. Nos encanta y te agradezco muchísimo que en este espacio hayas dejado un poquito más claro lo que a veces no alcanzamos a entender solamente por ver un podcast, por ver un libro rápidamente, por escuchar una explicación desde fuera, pero no meternos a explorarla. Entonces aquí lo que tratamos es eso, ¿no? De profundizar de la manera más sencilla para que el público le quede un poco más claro y se dé la oportunidad de abrirse ante este mundo tan maravilloso, tan patente, tan latente, al cual nosotros estamos regidos, pero que a veces por esos bloqueos que toda la vida tenemos, no nos permitimos. O por lo que dirá la gente, no nos permitimos ver hacia otro lado. Cuando si tú volteas a ver a otro lado puede marcar una gran diferencia en tu vida. Entonces, te agradezco, Adri, qué maravilla con todo lo que nos has compartido. De mi parte quedó clarísimo, hermoso. Claro que estoy consciente de que para aprender todo esto hay que indagar mucho más con tus conocimientos que ya tienes, sé que lo sabes, pero nos ha aportado muchísimo. Creo que nos queda claro que cuando hablamos de astrología no estamos hablando solamente de decir soy tal signo, sino de entrar a ese universo mucho más amplio de conocimiento y de una exploración muy personal, mi Adri. Y pues te agradezco, por favor. Compártenos tus redes aquí para que los que gusten te contacten. Por favor, denos like al video. Y ahorita mi Adri va a decir sus redes para que también la sigan, se suscriban, porque esto nos ayuda mucho a seguir compartiendo con ustedes temas que, pues, de alguna u de otra manera les podemos ayudar en su vida con muchísimo gusto. Gracias, Miss Juli, por la invitación. Gracias a todos los que nos acompañaron en este video. Como decía Juli, si les gusta y compartan la información a quien crean que les sirva esta información. Me pueden encontrar en Instagram como Adri Dixmi y en el resto de las redes, YouTube, Facebook, TikTok, como Dixmi. Aquí lo ven, creo que en la parte de abajo, DGSHMI. Y pues, estas son mis redes, ahí me pueden encontrar. Claro que sí, Adri, y aquí vamos a seguir con ustedes mientras ustedes nos los permitan, con muchísimo gusto. Te agradezco mucho, mucho nuevamente que hayas estado aquí conmigo y sobre todo compartir tus conocimientos de algo tan maravilloso. Esperemos que esta conversación les haya despertado curiosidad a nuestra audiencia y que sobre todo se hayan llevado nuevas preguntas a casa, que se queden con esas preguntas y decir, quiero saber más, quiero explorarme. Y bueno, pues muchísimas gracias, Adri. Estamos aquí y esperemos en nuestro próximo capítulo pues traer algo también que les aporte maravillas de herramientas y puedan llevarlas a cabo en su día a día. Un gusto estar Gracias, aquí, Visuali. Adri. Besitos, chao. Cuídate mucho, mi Adri. Bye.